A mí mi familia me ayudó muchísimo, tanto mis hermanos que han sido personas creyentes como mi madre, concretamente. Mi padre a lo mejor era un poco más, él no veía mucho la dimensión religiosa que yo poquito a poco estaba tomando, ¿no? No obstante, pues yo fui creciendo. Sí que le dije que quería estudiar. Él no quiso que fuera ni a ningún colegio religioso, sino que estuve estudiando más bien en academias o eso. Y cuando dije de salir a Valencia, pues fui a un instituto público, a Luis Vives, que está enfrente de la estación de Valencia, ¿no? Y cuando llegó el preuniversitario, que yo ya tenía todo más o menos mascado, pues fue cuando fue el planteamiento de decir, pues yo quería ser religioso, quería ser de San Juan de Dios, porque a mí el trabajar con los enfermos me gusta, me atraía el hecho de entrar en una congregación que al mismo tiempo que era religiosa, por otra parte, era una acción que era cómo servir a los demás. Y entre los demás estaban los más necesitados, diríamos, ¿no? Yo hice el primer periodo, que era de 6 meses, que lo hice, pues ya estuve yendo a dar las comidas en Sant Boi a personas que estaban dentro de los pabellones y tal, y estos pues eran personas que necesitaban mucho de apoyo y de tal, y de lavarles, esto a mí me ayudó. Después fui a hacer el noviciado a Calafell y pues allí estuve 2 años. El primer año estuve también estudiando y tal, y hice ya los votos dentro del primer año, y al año fue cuando pasé otra vez al escolasticado, que estaba otra vez en Sant Boi, y eso dejamos. Y bien, para mí eso me fue creciendo poco a poco, hasta el punto que cuando llegó el momento de tener yo ya el preuniversitario hecho y de haber hecho esos 2 pasos, yo le dije a mi padre que quería ser religioso, y mi padre, pues no tienes 21 años, pues es verdad que no los tengo, pero el día que yo los tenga, yo estoy tan claro que daré el salto hacia allí. Y bueno, mi padre sufrió cuando me marché, pero después mi padre, a pesar de que le costó mi partida y a dónde iba y eso, él pensaba que yo podía haber sido otra cosa, pero después estaba muy orgulloso de mi figura. Me promovieron, digamos, a estudiar, sí, todos los estudios que hice, ¿no? Filosofía, la teología, primero 3 años de filosofía, 4 de teología, pero como debía de ser un poco despierto, yo también quise aprovechar el tiempo de otra manera, ¿no? Con lo cual yo empecé a ir a estudios públicos o religiosos, pero donde yo hice un diplomado en psicología, que iba por las tardes, y hice la enfermería más bien por cultura, por hechos de poder ayudar a las personas que están enfermas. Y después, como he estado toda la vida en los hospitales, pues a mí eso me ha favorecido. Pascual pues era un sacerdote recién ordenado, era una persona que se había formado mucho y muy bien en Salamanca y que tenía unas tremendas potencialidades como hermano de San Juan de Dios, además muy convencido de su vocación. Ser sacerdote me lo propusieron en los hermanos. Cuando llegó un momento, pues tú te podías dedicar al sacerdocio y tal. A mí no me disgustó, más bien me dio más fuerza, y dije que sí. Y allí aún estoy ahora aquí.
Nosotros estábamos de novicios en Valladolid, porque hacíamos el noviciado conjunto con Castilla. Y entonces la provincia decidió sacar el noviciado y llevarlo a Carabanchel. Y él era el que habían nombrado, justo en ese momento, en el capítulo, había nombrado maestro de novicios. Como maestro de novicios, recuerdo de él que tenía muy buena relación con todo el tema pastoral del propio centro. En ese momento era un centro bastante cerrado, monográfico, dedicado a los enfermos epilépticos, y que tenía muy buena relación al exterior con los claretianos, con la escuela que en ese momento iban los novicios a formarse en vida religiosa, pues él tenía muy buena relación. La impronta que debió de dar, intuyo, en la formación durante aquellos años, pues era un poquito esta, ¿no? Preparar personas que fueran responsables y que fueran capaces de situarse correctamente ante las realidades que les tocará vivir. Me llamaron para ser consejero y estuve unos años y después ya de ahí pasé a ser realmente provincial. Sí. Para mí era nuevo. Eso te permite pasar por todas las casas que tiene la orden en la provincia de la cual nosotros formamos parte, que era la provincia Aragona, que decimos nosotros. Entonces, tú tienes la misión de animar eso, no es que estés constantemente, cada casa tiene su prior y cada casa tiene su grupo, pero conocerles y visitarles y apoyarles y sí, ayudarles todo lo que puedas, sí que lo tienes que hacer, ¿no? Y mi misión era, por una parte, pues estimular, pero por otra parte también estar con ellos y bueno, de vez en cuando hacerles una visita, a lo mejor 1 o 2 visitas en el año a cada uno de los grupos era lo que nosotros normalmente hacíamos. Incidía mucho en lo que es la renovación de las casas que decían entonces, de los centros, en la renovación pues, de la organización, en la potenciación de comités y especialmente en el comité de bioética. Él también estaba muy preocupado y más que preocupado, yo diría que estaba ocupado sobre todo en el tema de la vida religiosa de los hermanos y de las comunidades. Y él vivía con mucho dinamismo la presencia en las comunidades, el animar y motivar el estilo de vida, la fraternidad, los encuentros personales. Él siempre ha tenido muy buena relación con las personas, siempre además la ha buscado expresamente, y yo creo que en ese sentido creo que el valor, diríamos, más importante es la motivación que él ponía para que los hermanos se sintieran a gusto, felices y contentos en cada una de las comunidades. Y luego pues el gobierno de la provincia, pero que en principio no tenía en la provincia ni las dimensiones actuales ni mucho menos. El Consejo en aquel momento tomaba todas las decisiones, no teníamos ningún órgano intermedio y sí estábamos con todo el planteamiento ya de poner colaboradores al frente de las obras y bueno, y él siempre ha tenido también muy buena relación con los directores y gerentes de los centros. Yo veo una gran correlación entre el padre Marquesi, Gavino y Pascual Piles. Yo creo que fueron las personas que, al menos en nuestra provincia, pues nos acompañaron y hicieron la gran aportación de abrir todo este camino, que es a donde nos ha llevado hoy. Dieron este salto cualitativo y cuantitativo a la orden de empezar a promover personas que, junto a los hermanos, lideraran los centros, tomaran decisiones, ocuparan puestos de responsabilidad, con lo cual esto nos ha permitido pues, enriquecer lo que es el proyecto de la orden en el que estamos ahora, ¿no? Yo creo que el concepto de familia hospitalaria que hoy en día hablamos y esta concepción de que la orden somos todos, no solo los hermanos, sino también los colaboradores, pues en parte arranca de este gran impulso que ellos les dieron, ¿no? Y al poco de llegar yo a Barcelona, justo había ocurrido el capítulo, trajeron el primer gerente laico, ¿no? Previamente, antes ya se habían nombrado la duplicidad de gerente y superior. Lo que pasa es que eran 2 hermanos, pero ya se separó lo que era gerencia de lo que era animación comunitaria. Y el segundo paso que se daba y se hace con Piles es que el gerente ya no obligatoriamente ha de ser hermano, sino que puede ser un laico, que en este caso fue Claramonte, ¿no?
Indudablemente esa decisión le corresponde a Piles y su consejo, que son los que en aquellos momentos dirigen la provincia, pero también es cierto que esto ya es algo que en la provincia venía trabajándose desde hacía tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que en la provincia hemos tenido un itinerario de provinciales, ¿no? Desde lo que fue un Matías de Mina, que es un hombre que apuesta profundamente por la formación de las personas. Luego aparece un hombre como Ferreró, que es un hombre que pone la provincia patas arriba, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que justo coincide con los años del posconcilio, que es cuando hay que remover todo. Viene un Gabino, es decir, y luego vendrá Piles. Pero todo esto ya, el hecho de la gestión de los hospitales en clave hospitalaria o en clave empresarial, esto es algo que ya venía muy trabajado, ¿no? Indudablemente le corresponde a Piles tomar esa decisión, que lógicamente fue histórica para la provincia y para la orden. Hombre, para mí el papel de los laicos es imprescindible. Nosotros podemos ser hoy una orden con muchísima gente que es creyente y que trabaja con nosotros en los mismos principios, o con otra gente que no es creyente, que le encanta la hospitalidad o el servicio que está haciendo. Yo pienso que ellos son tan, iba a decir, tan hermanos como nosotros, de distinta manera. Nosotros somos consagrados y ellos no. Y nosotros tenemos una visión y ellos pienso que no tienen esa misma visión, pero no tiene que ver nada eso con lo que nosotros podamos realizar en bien de los demás, con nuestra vida, con nuestra presencia, con nuestro grupo, con nuestro sí. Pascual es cuando cogió, a mediados del primer trienio, entró con un problema gravísimo en el hospital insignia de la provincia, que era Barcelona, ¿no? Y que en aquellos momentos hizo lo que hoy llamamos un ERE. Se tuvo que poner en la calle. Al final se llegó a, no sé si eran 20 personas, porque mediante actos y jubilaciones y me refiero que Pascual no todo en su tiempo fueron flores y violas, ¿no? Se encontró con situaciones muy crudas y las supo acoger con fuerza, con valentía, con dignidad, y yo pienso que con coherencia, ¿no? Cuando hace años hubo que hacer un ERE en el hospital infantil, que fue una situación muy dura, tanto para los profesionales como para la ciudadanía, como para los hermanos, bueno, él sufrió muchísimo, ¿no? El que él compartiera con nosotros, los laicos, o con otras personas, estas vivencias, para nosotros también es como una fuente de enriquecimiento y de cercanía muy importante, ¿no? Dificultades siempre existen, ¿no? Siempre aparecen, por lo que sea, siempre aparecen. Pero realmente yo no me he sentido nunca incapaz de poder afrontar las dificultades que yo no sé si posiblemente el carácter mío, ya lo he dicho antes. Soy un carácter bastante afable, bastante buscador de las personas. No me da miedo el entrar en la profundidad de lo que supone una vida de una persona. También es cierto que no todos responden de la misma manera, ¿no? Pero yo me he sentido realmente bien en el ministerio o en el oficio que yo tenía que realizar durante ese periodo, ¿sí? Que el hermano Brian lo eligió como consejero. Y pienso que fue muy dinamizador de la pastoral, de la humanización, de la búsqueda de que las cosas se hicieran con calidad humana y espiritual. Y en ese sentido creo que hizo una tremenda labor, ¿no? Yo creo que Piles es una gran anilla del planteamiento que a nivel de orden hace Pierluigi Marchesi. Los generalatos, tanto de Brian, ¿no? O sobre todo de Brian O'Donnell, son generalatos, diríamos, muy continuistas,
Yo pienso que se hacen reflexiones alguna reflexión sobre todo muy profunda, en donde Pascual, que era consejero, tiene mucho que ver también, me parece, ¿no? Pascual era un poquito el alma mater de esto desde el Consejo Provincial, ¿no? Por su formación, por su conocimiento institucional, parecía como que era el hombre que tiraba más del carro en este campo, ¿no? Y que de alguna manera pienso también que comenzó a ser conocido en la orden y preparar de alguna manera su elección como general. Yo me acuerdo en el capítulo ese que decíamos del general cuando fue elegido, el pasar el grupo por grupo, por idiomas, grupo por grupo, para presentarse. Para decir, oye, mire, yo, si os parece, puedo ser el general. Ese mando general durante 12 años se supone mucho para el orden, ha habido una continuidad. Él continúa, aún siendo general, siendo una persona muy cercana a la realidad de las provincias. Era un general que te llamaba, ¿cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Estáis todos bien? Con lo cual, pues siempre había demostrado este interés. Su estilo de, como hermano general, ser muy cercano. Yo recuerdo incluso en algún momento, estando nosotros en el noviciado, que llamaba por teléfono y decía, soy el Piles. Y algunos novicios decían, llama al general y llama como si fuera cualquiera, ¿no? Ese estilo de cercanía, de proximidad, de hacerse muy presente en las diferentes realidades de la orden. Yo he visitado todas las casas de la orden existentes en ese periodo. No me dejaron ninguna. Todos los sitios donde estaban los hermanos, yo me he hecho presente y he estado allí. Es bonito que las personas se den cuenta que por muy distante que se encuentren las situaciones, tú te haces presente y les entiendes y les escuchas y les hablas y les dices y les exhortas. Sí. Aún ahora, cuando voy, algunas veces que me encuentro personas de otros países, siempre preguntan por él, ¿no? Y siempre recuerdan lo mismo. Claro, es que era un hermano tan pendiente, siempre estaba tan detallista, nos cuidaba tanto, ¿no? Y junto a esto, yo creo que él también fue todo el desarrollo de mucha documentación que es una base para la orden actual. Por ejemplo, todo el tema de la carta de identidad, el camino de espiritualidad, todas estas. Se trabajó en su época también mucho sobre los temas de la formación. Yo creo que se preocupó mucho de ir generando documentación que sirviera de referencia para impulsar y seguir desarrollando este estilo de orden que él siempre ha propugnado, ¿no? De compartir, abierto, una institución de iglesia, pero muy en contacto con las personas, con la sociedad, donde toda la gente se pudiera integrar, que es en realidad lo propio de la hospitalidad. Y en ese sentido siempre ha tenido una línea muy espiritual, muy Juan de Diana, muy de las cartas y los escritos de San Juan de Dios, la interpretación y la lectura a la realidad de todo lo que significa San Juan de Dios hoy. En fin, yo creo que en ese sentido a la orden la ha motivado y ha hecho unos escritos que incluso tienen su actualidad en este momento. Pero yo ahora he escrito de las cartas de San Juan de Dios y las estoy retocando y tal, ¿no? Pues las cartas de San Juan de Dios a mí me dicen mucho, mucho me dicen. Para mí ha sido un gran fundador, para mí ha sido el ideal de mi vida. Fue realmente capaz de hacer una orden en la cual el servicio, el amor, la sencillez, la cercanía, cantidad de aspectos que nosotros en cierto modo queremos tener dentro de nuestro corazón y de llevarlos a la práctica. Yo creo que a nivel de reflexión Pascual ofrece a la orden dos hitos. Uno de ellos es la carta de identidad, que a mí me parece que es un referente y que sigue siendo un referente. Y luego él nos pone otro hito. Yo creo que es un gran trabajo, pero que lo tenemos poco desarrollado y que no le hemos metido todavía al diente, pero a mí me parece que es una gran oferta y que era muy demandado en la orden, que es el libro de espiritualidad. Fue en la época que él estuvo en Roma, se impulsó lo que es la carta de identidad de la orden. Hizo también algunas circulares hablando ya de lo que era el camino de la orden en el futuro, en una sociedad plural, en una sociedad diversa. Yo creo que lo que más ha aportado, como siempre, es su sentido y seguimiento de San Juan de Dios, la espiritualidad de San Juan de Dios y todo el tema de humanización y de
consenso con las personas, de búsqueda de eso que llamamos en el hospital la acogida y estar cercano de los sufrimientos, tanto sean profesionales como sean los propios pacientes, ¿no? Y desde ahí él ha hecho una reflexión de San Juan de Dios actualizado. De alguna manera, San Juan de Dios, ¿qué haría hoy? Pues él es lo que ha tratado de traducir en sus escritos, en sus discursos y en sus planteamientos. Fueron unos años donde él venía pues, con toda la experiencia de Roma y esto ayuda porque claro, él tenía una visión pues, muy universal, con lo cual le ayudaba también pues, a situarse muy correctamente ante las circunstancias y él respetó mucho, que yo creo que eso también es importante decirlo, pues toda la trayectoria que llevaba la provincia. Y para él siempre fue muy importante confiar tanto en hermanos del Consejo que eran conocedores de la realidad y la gestión de la provincia, como en laicos de primera línea. Algunos formaban parte de lo que era el Consejo Provincial Ampliado, en los que delegó muchas funciones y muchas tareas. Pues él era una persona que le gustaba estar informado, conocer todos los temas y además tiene que ser así porque al fin y al cabo era el último responsable de la provincia y él hacía sobre todo esta presencia institucional. Yo creo que él sabía que su presencia pues, era muy bien valorada, se hacía presente en todos los eventos, se informaba, pero luego respetaba mucho que el trabajo del día a día, los pormenores, pues los iba haciendo. Y luego también era muy receptivo a las iniciativas que le planteábamos. Una persona que yo creo que va también con su mentalidad abierta, que cuando había pues, proyectos nuevos, cuando había ideas nuevas, él pues las sabía coger y acompañar. Otra cosa que a mí me maravilla de él es su capacidad de manejo del conflicto. Cuando ha estado de provincial en esta última etapa y ha habido algún conflicto, para mí era maravilloso ver cómo él manejaba el conflicto con la serenidad y con la idea de que la divina providencia ya nos ayudaría a salir del tema, ¿no? Es decir, yo nunca lo he visto ni nervioso, preocupado sí, inquieto también, pero siempre lo he visto como muy sereno delante de los conflictos. Esa proximidad, esa cercanía, esa persona en la que puedes confiar, con la que puedes compartir y con mucha naturalidad vivir y acompañar los centros y las comunidades. Yo creo que la comunidad está muy contenta de su presencia aquí. Lo arropamos en todo lo que podemos. Y me consta que él está contento también aquí. Habla con todos y por las mañanas va por los talleres, habla con todas las personas. Y la gente la aprecia mucho. El día que fue por circunstancias no va a un taller, ya se preocupa. ¿Qué le pasa al hermano? Ese ha caído muy bien y se ha ganado el corazón de todos. Él es uno más de esta casa y así él lo refleja en su saber estar y que bueno, le puedes estar viendo hablando con el director o venirse un ratito al despacho para preguntarte simplemente cómo estás o sentado en un banco hablando con un usuario. La visita esta que te suele hacer cuando ya cae la tarde y te ves la luz encendida del despacho, pues a lo mejor se deja caer por aquí, se sienta un rato. Y bueno, pues sí que te transmite un poco su experiencia en la gestión y en lo personal también, pero sobre todo en la gestión. Una cara cercana, un momento en el que algo no está tan bien, se lo puedes comentar porque te da la facilidad de que se lo puedas comentar. Y yo creo que esa frescura que sí, con la que entran los despachos por la mañana a saludarnos, eso es lo que él ha aportado a esta casa. Cuando recibimos la noticia de que venía el hermano Pascual, lo consideramos como un regalo. Y yo creo que incluso nos hemos quedado cortos con las expectativas, ¿no? El transmitir como él transmite pues esa paz, esa comprensión, esa apertura de mente, esa alegría, el ver cómo él es de agradecido. Es una lección continua la que da, simplemente pues, conectar con él, con verlo, ¿no? Que no se lo lleven de aquí. Quiero quedármelo en casa y es un honor y tenerlo cada mañana y poderle saludar y poder seguir aprendiendo de él.
es una persona que te acompaña en todo momento, sin jerarquías de ningún tipo. Es una persona realmente que él, como hermano de San Juan de Dios, totalmente austera, y un ser inteligentísimo, como pocos yo de entrada he visto. Y destacaría de él también que él hace fácil que encontremos el valor de la espiritualidad en el modelo asistencial de la orden. Yo diría que es irrepetible. La palabra mía sería es un hermano irrepetible, con unas cualidades de reflexión ética y reflexión analítica como pocos, y un hombre de cualquier tiempo porque se adapta a todos los cambios. Destacaría su sonrisa. Yo creo que es una persona que le tocó vivir momentos obviamente difíciles y complicados, porque durante tantos años pues uno se encuentra con situaciones de todo. Otra cosa que yo destacaría también es su gran coherencia. Yo creo que él, en su mentalidad, en su manera de ver las cosas, no fue una persona de ir dando tumbos. Toda su trayectoria tuvo una gran continuidad siempre en la misma línea, ¿no? De pues, fidelidad a la vocación, pero con creatividad, muy atentos a los signos de los tiempos, muy en diálogo con la situación actual. Y otra característica también que destacaría es ser una persona muy trabajadora. Yo creo que Pascual ha aportado provincia, acercamiento de curia y centros, instituciones, ¿no? Es un hombre que se conocía los nombres de todos y de todas y que además los utilizaba. Una vez, para Navidad, yo sabía que él estaba escribiendo felicitaciones de Navidad a mano y en septiembre ya estaba haciéndolas, ¿no? Y un día yo le dije, ¿cuántas felicitaciones mandas tú? Y le dije yo, no mandarás 400 o 500, le debí decir. Y me dijo, más. Pero yo, fundamentalmente, lo que resaltaría en Pascual es que es un hombre de oración. Pascual para mí es un hombre de Dios, y un hombre de Dios se ha sabido situar en los diferentes ámbitos en los que ha estado. Y el ir acompañando desde el diálogo y dejando mucha autonomía también, confiando mucho en los colaboradores. Él es una persona que confía, sea en los hermanos, sea en sus directivos, sea en la gente. Y no es una persona que vaya fiscalizando, mirando, diciendo no estoy de acuerdo, sino que nos ha dejado volar muy a las anchas. Y eso es mucho de agradecer. Yo creo que ha sido un gran facilitador. Un facilitador que no ha puesto pegas, digamos como legado, ha facilitado muchísimo, muchísimo el poder hacer proyectos y nuevos proyectos. Para mí es fundamental el ejemplo que da a la hora de transmitir y vivir los valores de la orden, que son nuestros valores, sobre todo la hospitalidad, la acogida, el acompañamiento que hace, tanto como los trabajadores con el usuario. Nunca pasará, aquí lo vemos, nunca pasará al lado de una persona conocida o desconocida, que no se parará a preguntarle, a decirle no sé qué. La cercanía tremenda que tiene este hombre, sí. Eso es una cosa que para mí, yo creo que es uno de los, no sé, de los signos o de las cualidades que puede tener la persona de Pascual Piles, ¿no? Es una persona muy prudente, creo que es una persona muy prudente, y es una persona abierta de mente. Sí, eso me gusta de él. Una persona constante en su trabajo, en su labor, en su presencia, una casa de bondad, de paternidad, de sosiego, ¿verdad? Ha sido una de las personas que yo he tenido como referencia a vivir como ha vivido él. Yo le admiro, una persona, pues, no sé, con una forma de ser y una forma que creo que ha sido muy beneficiosa para la orden. Es una persona que a mí me ha enseñado mucho lo que es la actitud de servicio, de entrega, de preocupación por el otro, de atención hacia el otro. Yo creo que tenemos, todos los que formamos la orden, pero sobre todo los hermanos, tenemos que estar muy agradecidos a toda su entrega, toda su trayectoria, todo lo que él ha aportado hoy a la orden, y creo que no es un sentimiento mío personal, sino que yo creo que esto es un sentimiento compartido. Mi agradecimiento a su persona y a su figura es enorme, aparte de que pienso que a nivel de la orden ha dejado o dejará en un futuro huella. Bueno, yo creo que era una persona muy interesante, que de no haber existido habría que haberla buscado o había que haberla creado. Esté donde esté,
los profesionales siempre tendrán en su corazón la huella que en esta provincia ha dejado por la cercanía, por la escucha, por la sensatez y por la reflexión.